Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora todo deporte, análisis, información, el invitado del día y el fútbol como tema. Del campeonato, de la resolución, de la lucha de Vélez, Talleres y Huracán vamos a hablar en la próxima edición. Ahora vamos a hablar con Eduardo Caimi, un periodista que nos va a reflejar su historia en el periodismo y en el fútbol. Porque realmente es un programa cargado de información y lo vivimos de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Vamos a charlar con Eduardo Caimi, un querido colega de muchos años, de una trayectoria inmensa en el periodismo deportivo. Eduardo además es abogado, seguramente jugó al fútbol, porque Claudio, su hermano, fue profesional de excursionistas y de varios equipos internacionales. Gracias, Edu, por haber venido. Hola, Hernán, querido, un placer, gracias por la invitación. Gracias, un gustazo, un placer, un honor. Un gustazo. Yo decía que además de abogado y periodista, seguramente fuiste futbolista también, aunque sea en el colegio. Y yo me la rebuscaba, el que jugaba bien era mi hermano. Sí. Yo lo que tenía era que cumplía varias facetas cuando intentaba jugar. Sí. Jugar al fútbol, me la rebuscaba y después transmitía los partidos. Claro, o sea, claro. Ahí como que se expandió mi amor y mi pasión por el oficio, por la comunicación, el periodismo, la radio, ¿no? Y todavía recuerdo y me cruzo con compañeros de esa época, primaria, secundaria, que me dicen, vos además de jugar transmitías los partidos. Y bueno, ahí digamos, después llegó un momento que claramente fui por el lado de la comunicación porque no me daba para el otro. Pero sí, lo intenté de manera amateur. Pero vos sabés que todos los periodistas, los relatores, te dicen, yo jugaba, mientras jugaba relataba el partido. Sí. Era como una constante. Mientras jugaba a los 4 o 5 años lo ibas relatando. O sea que las dos pasiones estaban ahí. Tal cual, sí, pero era desbordante, ¿viste? Porque aunque a mí me dijeran apagar la radio, callate, no, yo no podía con mi genio, claro, y lo hacía. Claro. Y hacía las notas siempre con un tono risueño, las notas antes del partido, después del partido. Sí. Si ganábamos, le hacíamos la nota a los rivales, y perdíamos, en una de esas no. Hasta que se me iba la bronca de la nota, ¿viste? Sí. Pero lo nuestro es un juego, nace como un juego. Sí, claro. Yo me recuerdo, inclusive antes de los picaditos con los amigos, a los 7, 8 años, con la radio, escuchando la oral deportiva, las tiras de ese momento, antes de la llegada de Víctor Hugo, las transmisiones de los domingos, Muñoz, Parnizari, de Renzi, todos los que estaban en ese momento. Chillo Arangio. Chillo Arangio, por supuesto, y yo me las devoraba, ¿viste? Y yo quería estar en esa cajita. Sí, y creo que estuviste con Muñoz y con Víctor Hugo, ¿no? Claro, exactamente, sí. Que, digamos, para nosotros, para nuestra generación, son los dos número uno. Las dos referencias. Obviamente con dos estilos absolutamente distintos, pero como narradores, como relatores, tremendos los dos. Por supuesto que Víctor Hugo, digamos, con otra mirada, si se quiere. Con otra dimensión. Con otra dimensión, pero el Gordo Muñoz fue extraordinario. No, bueno, el Gordo fue... Víctor Hugo siempre cuenta que cuando empieza a tener las tratativas para venir a Buenos Aires, ya estaba todo encaminado para que él desembarque en la Argentina en el 81, más allá que era un tipo muy escuchado, obviamente. Sí. Cuando tomabas las radios uruguayas, Víctor Hugo ya era un referente. Sí. E inclusive ayer veía el documental, por ejemplo, Argentina 78, y Víctor Hugo tiene participación y están sus relatos del Mundial 78 claro. Para Uruguay, para las radios uruguayas. Pero Víctor Hugo cuenta que un día salió a caminar por la calle de Corrientes, un domingo, y claro, desde los puestos de flores, los puestos de diario, las pizzerías, los restaurantes, la única voz que se escuchaba era Muñoz. Claro. Entonces era un domingo, 4 de la tarde, transmisión, la que sea, Boca, River, el partido que sea. Sí. Y el Gordo Muñoz era cadena nacional. Entonces él decía, ¿qué voy a hacer acá? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para enfrentar esto? Sí. ¿Cómo hago para competir con? Exacto. Y bueno, después Víctor Hugo es una figura que, por supuesto, trasciende lo mediano, es una figura cumbre.
por su perspectiva, por su espíritu, por su sensibilidad, por su potencia, por su dialéctica, digamos, por su lengua, por su verborragia, la capacidad por su de describir, sensibilidad. ¿no? En la narración del partido tiene una capacidad descriptiva muy grande. Claro, es un gran espectáculo, es como una obra literaria, ¿viste? Sí. La transmisión de fútbol. Sí. Para el partido es como alguna vez me pasó con Walter Saavedra, después también, que es de ese palo. Sí. El partido es como una gran obra, que puede ser bueno o malo, pero la transmisión de radio excede largamente lo que los jugadores te dan. Obviamente que si lo que los jugadores entregan, los protagonistas, resulta atractivo, la transmisión es una maravilla, por supuesto, pero si no, igualmente la transmisión tiene que ser una gran sinfonía de voces con figuras como Víctor Hugo, ¿no? Que además no deja es hasta el día de hoy que uno lo escucha y no deja de sorprenderte por alguna opinión que deja caer, por alguna vuelta de tuerca que le encuentra, por algún rulito, por alguna palabra en el momento justo, ¿viste? Como la definición de un delantero con la pureza técnica y cierta belleza hasta en la definición, con ese componente artístico que tiene el juego también, y que él lo describe de una manera, la verdad, esplendorosa, maravillosa, con una vigencia total. Total. Y además, en el caso del Gordo Muñoz, que era distinto, pero tenía, digamos, el arraigo del partido, ¿no? Quizás más futbolero, menos artístico, en la mirada y en la descripción de Víctor Hugo, pero que vos trabajaste con él, ¿cómo lo recordás también? Muy bien, bueno, yo tengo un gran recuerdo, José María. Sí. Un gran recuerdo. Él me permitió entrar por ese pasillo extenso y amplio de la calle Arenales, los estudios históricos de Rivadavia, en Arenales y Pueyrredón. Y cuando yo entré ahí, era una catedral, ¿viste? Cuando yo con mis 25, 26 años entré ahí y me crucé con él, García Blanco, Juan Carlos Morales, Macaya, figura del Flaco Rinaldi, el Cabezón Ayala, todas figuras que yo las escuchaba, hacía 20 años que las escuchaba yo en mi casa, ¿viste? Todos los domingos eran parte de mi sonoridad familiar. Eran parte de mi existencia. Entonces, y el Gordo lo que tenía conmigo, yo estudiaba Derecho, entonces él me preguntaba por las materias, y yo como un padre, tenía ese gesto paternal. Y al aire, porque a veces yo, como empecé como siendo cronista, haciendo las colaboraciones en los partidos, a veces iba a otras canchas y no con él. Entonces no lo veía mucho en la semana, pero él cada vez que me enganchaba, en algún vestuario, en alguna conexión y demás, me preguntaba, ¿cómo está la carrera? Doctor, ¿cómo va? Y yo le contaba al aire qué materias estaba cursando. Claro. Era una cosa entre divertida y particular, ¿no? Sí. Estaba muy atento a eso, ¿no? Con un gesto muy paternal, muy propio de los papás de esa época, ¿viste? ¿Viste? Que los jóvenes que estudiaran, que vayan a la universidad, a la facu, así que... Claro. Fue muy generoso conmigo desde ya y le tengo un agradecimiento y una gratitud enorme a José María, sin duda. ¿Empezaste como cronista y querías ser narrador, querías ser relator o querías ser solamente un cronista, un periodista que cubre o que comenta los partidos? Yo quería estar en esa cajita. Después, viste que los jugadores a veces te dicen, los jugadores, ¿no? ¿De qué quieres jugar? A mí me ponga el técnico. Claro. Y yo un poco era de esa idea. Claro, Por supuesto que relataba de Pichón y demás, pero me había imbuido de tantos sonidos, viste, tanta travesía como oyente, que yo me sentía naturalmente como para recorrer cada espacio, desde un vestuario, desde un comentario, desde lo que fuese. ¿Viste? Desde participar en una mesa en un programa, era parte de mi existencia. Entonces, en los primeros años, yo veía lejana la posibilidad de relatar, la verdad. Porque además ahora hay una explosión de medios, hay mayores posibilidades, los partidos van a diferentes horarios. Ahí estaba todo concentrado a las 3:30 de la tarde del domingo. En una de esas un partido el viernes que lo televisaban, y no más que eso, más el ascenso. Entonces, claro, yo hice todo el camino, producción, vestuario, estudios centrales, hasta que un día, ya había fallecido Muñoz, y después de un año con Cherkis en la radio, ahí Cherkis, que era nuestro jefe, me sienta con Néstor, con Centra, y entonces nosotros hacíamos los vestuarios de la transmisión central, y después del primer año que Ernesto había estado con nosotros, nos pregunta, ¿qué quieren ser ustedes? ¿Qué quieren hacer? Y yo le dije, relatar. No, pero vos tenés que comentar, me dijo, porque vos ves bien el fútbol. Le digo,
le agradezco mucho, lo tomo, Sí. para mí es un motivo de orgullo que esto me lo diga. Ahora yo quiero relatar, porque el relato era narrar, es como el gran maestro de ceremonia, ¿viste? Totalmente. Vos totalmente. narrás Sí, con sí, todos sí. los componentes. Dirigís la orquesta. Claro, y sos el pasador, porque Claro, le das el claro. juego al comentarista. Estudios centrales, al vestuario. Tal cual, jugás con esa orquesta maravillosa, ¿viste? Vas manejando como un gran director de orquesta. Y bueno, fui un poco insistente, Ernesto me dio la oportunidad y acá estamos, después de tanto tiempo, insistiendo. La verdad que sí, te pido una pausa, Insistiendo. Edu. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Y Hernán? ya seguimos con Eduardo Caimi aquí en Universo Deportivo. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Como siempre abrimos esta ventana para presentar a los protagonistas del deporte, en este caso los hombres y las mujeres del tenis que nos representan de esta manera. Siento que estamos haciendo las cosas bien, que estamos muy cerca de lograr el objetivo, que todavía tengo cosas para dar. El ser capitán es un aprendizaje de cada serie. Yo creo que cuando uno ve el tiempo atrás y decir, bueno, hacer un análisis, la primera serie fue la más difícil, que estuvimos peleando el descenso, y a partir de ahí siempre o salimos o primera o segunda a nivel sudamericano. Creo que en la región estamos muy fortalecidos. Argentina ha profundizado su tenis. Cuando nosotros hemos arrancado no había tenistas dentro de las 200 primeras. Que bueno, gracias a todo el trabajo individual de cada una de sus jugadoras con sus equipos de trabajo, con mucho orgullo puedo decir que Argentina hoy tiene 30 jugadoras con ranking de WTA. Tuvimos este año 3 jugadoras dentro de las 100 primeras. Wimbledon jugaron 6 argentinas, un Grand Slam. Bueno, hay cosas, como que digo, estamos muy cerca de poder lograrlo y me quiero dar una oportunidad más y agradezco a la asociación que haya confiado. Leía el comunicado de la asociación y algunas expresiones tuyas donde decías que por ahí las series no es que una sea más difícil que la otra, sino que lo que cambia es la logística. ¿Cómo ves la logística en toda esa situación para esta serie frente a Noruega y cómo es un poco también tu plan de trabajo de aquí a la serie? Sí, es una serie que en el calendario lógicamente obliga a un esfuerzo, claramente, es innegable, porque está Australia, o los torneos previos a Australia. Australia no queda mucho, o sea, es después de la final de Australia. Estamos hablando que ya entras en la semana de Copa Davis, sobre el fin de semana, más o menos el fin de semana, ya estás con los partidos de la serie, por lo tanto, digamos, eso acelera todo este proceso en el que se está tratando de armar. Es, como te decía, no hay, viste que a veces se dice nos tocó bien, nos tocó mal. Yo creo que siempre hay riesgo y siempre hay oportunidades, porque la Copa Davis es eso, no existe una Copa Davis. Se da muy pocas veces ya la Copa Davis cantada, siempre es, ¿no? Y podemos buscar en la historia y reciente de este año que hay sustos inesperados y hay veces que vas a lugares donde sentís que la vas a pasar complicada y termina siendo mucho más favorable de lo que uno hubiese podido imaginar. Entonces, lógicamente las distancias, los viajes, los cambios de horario, son todas esas cosas que estoy recién ahora empezando ya avanzar concretamente, porque bueno, hay todo una Australia, Argentina, cambios de horario, Noruega y otra vez, y clima, y pasas del calor al frío y la vuelta después. Entonces lo que sí se va a tratar de que sea lo mejor y por sobre todas las cosas siempre estar cuidando la integridad y el físico de los chicos. Seguimos la charla con Eduardo Caimi. Pensaba, nosotros nos criamos, Eduardo, con la radio. Los partidos se transmitían el domingo a la noche, en diferido, el viernes algún partido, y la radio tenía un protagonismo muy grande. Lo perdió con digamos, la invasión de la televisión, que hoy se transmite todo, incluso por streaming, por YouTube, ni hablar por televisión por cable, televisión abierta.
¿Cómo ves a la radio? Porque nosotros los domingos a la tarde o el sábado a la tarde escuchabas el ascenso, escuchabas la radio porque no había televisión. Claro. O sea, y el domingo lo mismo, se transmitía el mejor partido de la fecha en diferido a las 10 de la noche, en los años 70, por ejemplo. Claro. En los años 80 también, y hasta entrados los 90. Sí y no. Ajá. Sí, porque es inevitable que la radio hoy compite y convive con La imagen, sí. con la imagen y por supuesto las diversas plataformas en donde generalmente también se acude a relatos con las características de la radio, por aquello, porque un canal de YouTube, streaming, nosotros en Relatores, por ejemplo, con el equipo de Víctor Hugo, salimos por las 7:50, pero también por el canal de YouTube y se ven nuestras imágenes, pero obviamente no las del partido porque no tenemos los derechos para difundir las imágenes. Pero la radio igual perdura, ¿viste? Goza de una salud de hierro, es impresionante. Digamos, si frente al desde los 90 en adelante y ahora mucho más con las nuevas plataformas, las nuevas posibilidades, las nuevas tecnologías, y la radio perdura y pervive, no hay manera de quebrantarla. Por supuesto que ha tenido que readaptarse, reacomodarse. Hoy en las radios se piensa también en la imagen, en cómo entrar a través de diferentes alternativas tecnológicas para llegar a las nuevas generaciones. Pero yo creo que la transmisión de radio, el relato en radio, tiene una particularidad, una sonoridad que resulta hechizante, encantadora, ¿no? Para determinados momentos tal cual, es mágico. Tal cual. Y creo que para los, por supuesto para los de nuestra generación, es parte de nuestro recorrido. Y para los más jóvenes que se encuentran en el camino con esta vertiente que todavía pervive y perdura, yo creo que también les resulta algo fascinante, ¿viste? Una vez que lo descubren, se encuentran, porque vos te das cuenta, uno habla hasta, yo soy docente también, y mis alumnos yo advierto que no tienen la particularidad de escuchar radio, tal vez miran el streaming, andan por ahí merodeando, y cuando vos les haces ver, hay algunos de ellos que, ¿qué es esto? Pará. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Y cómo hacer? ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo? No, esto vuelvo a lo mismo, a esta esencia de la sonoridad, la emoción, pero a su vez la fortaleza de opinión, las voces que se van mancomunando, ¿no? Por eso yo creo que esa especie nunca se va a terminar. La radio y el fútbol combinadas. Es como mismo el papel, viste que dice el papel se trae en el diario, sigue saliendo, los libros se siguen editando, las revistas serán menos, serán de otra manera, pero los libros la gente los sigue comprando, y la radio pasa lo mismo, porque uno por ahí está trabajando y pone la radio, aunque sea en la computadora, pero está poniendo la radio y la escucha, y está trabajando en una planilla de cálculos. Claro, por eso, si bien la radio hoy es un acto de resistencia frente al avance tecnológico, de multiplataformas, además de ser un acto de resistencia, es un acto creativo. Cuando yo advierto que las nuevas generaciones redescubren eso, o se encuentran con ese continente maravilloso sonoro, se sienten atraídos, Claro. Después la radio tendrá que seguir pensándose, reformulándose para no quedarse atrás de la gran evolución tecnológica, ¿no? Y creo que en eso está la radio, con las complejidades del caso, por supuesto. Que haya cámaras en el estudio, ¿cómo lo ves? ¿Te acuerdas cuando Badía hizo imagen de radio? Que era toda una novedad, ¿no? Hacer un programa televisado. Porque la radio no mostraba, solamente era el sonido. Y ahora que yo los veo a ustedes, yo trato de escucharlos. Me gusta más, por ejemplo, el programa de Radio Mitre, escucharlo que ver la cámara, porque viendo la cámara perdés lo que es la fantasía y la imaginación. Pero bueno, hay gente que por ahí le gusta verlo. ¿Cómo lo ves eso? Y es raro para nosotros, porque nosotros era escucharlo. Claro. Tal vez lo que para mí fue el primer impacto, decir, ahora salimos nos ven, qué raro esto. Pero la radio se supone que es imaginación. Claro. ¿No? Es el teatro de la mente, el teatro de la imaginación. Cómo estarán vestidos, cómo será el estudio, ¿no? Incluso cómo serán las caras. Yo conocía locutores que los imaginaba de una manera y eran de otra. Claro, a mí a veces me pasa de tanto en tanto, no te digo siempre, pero de tanto en tanto, dice, te reconocí la voz, pues, alguien más grande. ¿Viste? Vos sos tal, el polaco, caí, mi papá, sí, soy yo, bueno. Y que en una de esas de cara no te tienen tanto. No hablamos de fútbol y Cherkis dijo que vos lo ves muy bien el fútbol. Yo también digo que lo ves muy bien. ¿Cómo ves el fútbol argentino, este cierre de campeonato, la liga en sí? ¿Qué equipos te gustaron? ¿Qué jugadores aparecieron? El fútbol argentino... Bueno, está atravesando un momento muy especial.
reformulación, de repensarlo, esto de los campeonatos de 30 equipos, hablando de primera división, ¿no? Sí, claro, claro. Que yo creo que debilitan la calidad, le abren los espacios a un montón de equipos que en una de esas nunca se hubiesen imaginado, sus hinchas, sus dirigentes, sus jugadores, que iban a jugar en primera división. Y eso, la verdad, es un gesto, sí, que se destaca. Sí. Ahora, después la calidad futbolística es verdad, producto de las enormes necesidades económicas, imposibilidades de sostener planteles, los recambios permanentes, ¿viste? Porque la mayoría de los equipos termina una temporada, se van 10 jugadores, vienen otros 15, pareció como en el ascenso. Sí, la primera ahora se parece mucho al ascenso, desde hace tantos años. Vienen 10, se van 10, claro, entonces es un revoleo donde no hay proyectos que puedan tener sustentabilidad. Claro. Expresado esto, creo que el fútbol argentino sigue dando matices muy atractivos. Hay una como dualidad, una disyuntiva, en donde parece que todo se derrumba y sin embargo te aparece un Boca Vélez 4-3, te aparece una definición de campeonato como esta, donde están 4 o 5 equipos peleándola, claro. Y no son ni Boca ni River, ¿viste? Te aparece, no sé, un Independiente Rivadavia River, que me parece fue un partidazo de ida y vuelta, te aparece una consagración como la de Racing. La propuesta de Racing, ¿no? La propuesta de Racing, yo creo que qué sé yo, tendría que apostar a un estadígrafo de los conocedores del tema, los que están más en el detalle, pero el Racing le hizo 3 goles en los primeros 20 minutos al Cruzeiro en una final. ¿En cuántas finales un equipo en 20 minutos y en los primeros 20 minutos, los primeros 20 minutos le hace 3 goles al rival? Y digo 3 goles porque el gol anulado yo lo cuento como válido, ¿no? Yo creo que hay que revisar, eso no se puede anular los goles por un hombro, por un dedo, por una uña. Atenta contra la esencia del juego. Ahora, le hizo 3 goles. Después Martirena tiró centro y la clavó en el ángulo. Después discutamos eso. Son detalles. Claro, ¿no? Detalles. Pero lo fue a buscar. Eso lo fue a buscar. ¿viste? Como fue a Corinthians a buscarlo. Tal cual. Entonces me parece que, bueno, el fútbol argentino tiene eso. Y la gente sigue adorando en la búsqueda, como decía Eduardo Galeano. Somos mendigos de una buena jugadita. Y a veces esas jugaditas se demoran un cachito, ¿no? Pero está latente la posibilidad y seguís encontrando un Ceballos que te puede emocionar, aunque la tiene que pasar más, para que no se enoje Cavani, ¿no? El Diablito Echeverri, que yo más Tantuono, el otro día hacía Independiente el pibito Hidalgo, que los dejó todos encantados. Independiente tiene 2 o 3 pibes. Tiene el pibe que está en Barracas, Javier Ruiz. Claro, que es un jugador impresionante. Claro, Atencio, que jugó el otro día también para Central Córdoba, pero no anduvo del todo bien. Santi López, Parmo, tiene jugadores. ¿Me entendés? Bueno, entonces el tema es también cómo sostenés todo eso para que los pibes sigan surgiendo y para que la selección nacional se siga nutriendo, y las juveniles, ¿no? En Unión apareció Leonel Verde, le hizo un golazo a Godoy Cruz, un jugador impresionante, lo vi con Platense, un extremo por derecha. Y así podemos seguir, Thiago Fernández Vélez, Ordóñez, qué sé yo, que después obviamente los tenés que acompañar con experiencia para que los pibes puedan crecer sin asumir tantas responsabilidades, que a veces las asumen por demás. Totalmente. Pero entonces ahí hay esas disyuntivas que son históricas, que ahora se profundizan más, porque me parece que hay, qué sé yo, se está afectando mucho la competitividad. O sea que a vos, un poco 10 fechas antes de un torneo te digan que listo, no hay descenso, no hay reglas claras. Claro. No hay, entonces eso atenta contra la competitividad, claramente, además de que lo hace todo desprolijo, sujeto a las presiones de unos y otros para que, bueno, este año sí hay descenso, el año que viene no, porque en una de esas se van al descenso los equipos de los amigos del poder. Bueno, esas cosas atentan contra, pero como la pelota no se mancha, dijo un filósofo contemporáneo, Pelusa, el fútbol te sigue dando estos matices hermosos que nos siguen encantando, ¿no? Y aparte la gente lo sigue viviendo a flor de piel, ¿no? Es parte de la cultura, es como la música, como el teatro, como el cine. La música podrá variar, escucharemos rock, en esta época música más tropical, pero la gente se aferra y al fútbol pasa lo mismo, es nuestra cultura. El fútbol es un fenómeno cultural maravilloso, maravilloso porque es parte de nuestra esencia. Yo creo que en el documento de identidad de cada uno, cuando en próximas versiones, meten tal nombre, el domicilio, el número del documento y tienen que poner qué cuadro sos, porque es parte
nuestra existencia. ¿No? Sí. Por lo menos aparte opcional. se acabaría el debate, si tiene más hinchas Independiente Sí, o también. Racing, Boca o River. Está bien, yo lo digo como algo risueño, pero no, ¿no? hermana, Pero- alguna vez un periodista propuso que en los censos, viste que cada 10 años se hace un censo nacional para saber las condiciones, cómo está la gente y demás, que además digan cada uno de qué cuadro es hincha. Y vamos a saber un poquito más claro si tiene más hinchas Boca o River, ¿no? Por ejemplo, Por claro. ejemplo. Sí, alguna vez Eduardo Sacheri le preguntaron qué es ser hincha, sí. ¿no? Y él definió con tanta sencillez, pero a su vez tanta profundidad, ser hincha es ir a la cancha de la mano de tu viejo. Claro, claro. Y no hay nada más maravilloso que eso, ir de Sí, la mano sí, de sí. tu viejo, de tu vieja, porque a mí me llevaba mi vieja también a la Sí, cancha, sí, sí, porque claro. mi viejo laburaba a la Las noche. mujeres siempre tuvieron una Sí. cercanía con el fútbol. Mi vieja no me- es un fenómeno de ahora. No, para nada. Mi vieja me llevaba Sí, 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 a sí. Eduardito, al polaquito que quería ir a la cancha. Sí. Y cuando mi viejo laburaba de noche, porque mi viejo laburaba con el tango, los shows, los espectáculos, la radio y demás, entonces a veces no me podía llevar a la cancha. Claro, claro. Y si me llevaba los domingos, los sábados, pobre iba muerto porque después estaba hasta las 3, 4 de la mañana presentando orquesta o haciendo Claro. su programa de tango. Pero Sí. es maravilloso eso. Hoy Sí, de la sí, mano sí. de tu tío, del vecino, del amigo Sí. que te lleva, qué sé yo, es algo que está muy arraigado profundamente, por eso nuestra pasión y por eso fenómenos populares como se dieron cuando Argentina salió campeón del mundo. Tal cual. Es por eso que la gente, además de el deseo de la felicidad, Sí, el ¿no? éxito, sí. Tal cual. Sí. En el fondo hay algo muy arraigado, que la gente salió porque ama este juego, porque adora a Messi, porque se siente representada, porque por tomar a Messi, Maradona, podemos decir el Bocha, Riquelme, Alonso, hacen las jugadas que nosotros queríamos hacer en el Potrero, Hernán. Sí, Ellos sí, nos sí, representan. sí. Claro, ¿viste? claro, Y nosotros claro, nos sí. colgamos ahí de los Sí, hombros sí, de sí, ellos, ¿viste? sí. Entonces, claro, ellos hacen posible todo lo que nosotros soñamos hacer alguna vez con la pelota. Es así. Desde pichones. Y eso es inalterable, no se pierde, al contrario, se agiganta, porque esa cuestión intangible, pero a su vez tan profunda desde lo humano, se agiganta con el paso del tiempo. Gracias, Edu. Fue No, un por placer. favor, por favor. Eduardo Caimi en Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que en la próxima edición vamos a hablar del desarrollo y del fin del campeonato argentino. Todo lo que se está viviendo en estas horas lo vamos a conversar en la próxima edición de nuestro programa. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.